A los 73 años, Phil Collins confiesa su desgarrador estado de salud. El hombre que dominó las listas de éxitos, que hizo de su batería un instrumento de poder y de su voz un símbolo de una generación, ahora enfrenta las consecuencias de un cuerpo que ha sido testigo de la gloria y la tragedia. Su historia, amada y odiada, ha estado marcada por el éxito rotundo, pero también por la caída de un imperio personal. Phil Collins es un músico que, al menos en los años 80, parecía no tener límites. En ese tiempo, 13 de sus sencillos llegaron al top 10 de las listas de Estados Unidos, y la gente no solo lo reconocía como una estrella solitaria, sino como el alma de Genesis, la banda de rock progresivo que había asumido tras la salida de Peter Gabriel en 1974. En esos días, Collins ya había vendido más de 200 millones de discos, un logro impresionante. Pero detrás de esas victorias se escondían tragedias que, aunque no siempre visibles, marcarían profundamente su vida. A lo largo de los años, la fama no fue suficiente para paliar los amargos momentos que definirían su vida personal. Desde sus tumultuosos matrimonios hasta sus recientes lesiones en el escenario, la vida de Phil Collins no ha sido fácil. El que fuera un joven prodigio de la batería, cuyo talento parecía indiscutible, ha tenido que enfrentar la pérdida de seres queridos, la soledad y, más recientemente, la angustia de no poder tocar como antes. Pero no siempre fue así. Para entender cómo un joven de apenas 21 años, lleno de sueños, se convirtió en el hombre que hoy conocemos, debemos retroceder en el tiempo. Phil Collins nació el 30 de enero de 1951 en Londres, en una familia con fuertes lazos con el mundo del entretenimiento. Su padre, Greville Philip Austin Collins, trabajaba como agente de seguros, y su madre, Winifred June Collins, pasó de ser una simple trabajadora en una juguetería a convertirse en agente de reservas en la Barbara Speake Stage School en East Acton. Desde su infancia, el joven Phil estuvo rodeado de creatividad y arte, algo que sin saberlo terminaría influyendo profundamente en su destino. Era el menor de 3 hijos. Su hermana Carol se dedicó al patinaje profesional sobre hielo y más tarde siguió los pasos de su madre en la agencia teatral, mientras que su hermano Clive ganó reconocimiento como dibujante. Desde pequeño, Phil mostró signos de una sensibilidad artística inusual. A los 5 años, sus padres le regalaron un set de batería de juguete, y fue allí cuando comenzó a gestarse la pasión por la música que lo definiría. A medida que crecía, sus padres le compraron sets de batería más elaborados, y él no perdía oportunidad para practicar. Durante unas vacaciones familiares en Butlins, a los 7 años, Phil participó en un concurso de talentos donde cantó The Ballad of Davy Crockett, demostrando, incluso a tan temprana edad, un oído musical impresionante al detener a la orquesta en medio de su actuación para corregir el tono. Los Beatles tuvieron una gran influencia en su vida, especialmente el estilo de batería de Ringo Starr, y a través de ellos, Phil se introdujo en la música soul de Motown y en el jazz. No solo se centró en la batería, sino que también aprendió a tocar el piano. Fue entonces cuando, a los 12 años, comenzó a recibir clases de música de la tía de su padre y a estudiar con destacados instructores de batería. Sin embargo, a pesar de su evidente talento, Phil lamentaba no haber aprendido a leer notación musical y se apoyaba en su habilidad para tararear melodías y traducirlas a su instrumento. Durante su adolescencia, Collins formó su primera banda, The Real Thing, y a los 18 años comenzó a tocar profesionalmente en diversas agrupaciones. Sin embargo, fue con la banda Flaming Youth cuando comenzó a hacerse un nombre en el mundo de la música. Aunque el grupo no tuvo un éxito rotundo, su primer y único álbum fue bien recibido por la crítica.
Era evidente que el talento de Phil estaba tomando forma, pero aún no había alcanzado la magnitud de lo que estaba por venir. En 1975, la vida de Collins dio un giro que lo catapultó al estrellato. Fue entonces cuando se unió a Genesis como el reemplazo de Peter Gabriel, quien dejó la banda. Sin embargo, antes de este gran cambio en su carrera, la vida de Phil tuvo un giro trágico que marcaría el comienzo de sus pruebas más dolorosas: la muerte de su padre. Greville Collins, su padre, falleció en Navidad de 1972, un evento que destrozó a Phil en un momento crítico de su vida. A tan solo 21 años, enfrentó la pérdida de su padre, quien había sido su figura paterna, y en muchos sentidos, una de sus principales influencias. El joven Phil había estado buscando una razón para reunirse con él, pero una llamada telefónica cambió todo. Fue en ese instante cuando, al recibir la noticia, su mundo se vino abajo. La tragedia de perder a su padre en ese momento tan crucial lo dejó marcado para siempre. Recordó cómo las circunstancias se dieron en una fecha tan especial y cómo, a pesar de que su padre había sido dado de alta en el hospital, su salud rápidamente empeoró. Fue un golpe devastador que coincidió con un punto de inflexión en su carrera, ya que, poco después de esta pérdida, Collins se convertiría en la figura principal de Genesis. Aunque el dolor de la muerte de su padre nunca lo abandonó, la banda le dio a Collins un escape, una vía para canalizar su sufrimiento en algo más grande. Sin embargo, el compromiso con la banda, el inicio de su carrera como líder de Genesis y la falta de presencia en casa afectaron profundamente su vida personal. Collins, ahora el líder indiscutido de Genesis, tuvo que afrontar las tensiones con su primera esposa, Andrea Bertorelli. Mientras la banda lo mantenía ocupado en giras interminables, su relación se veía afectada por la distancia emocional y física. Las tensiones se fueron acumulando, y a pesar de la llegada de su primer hijo, Simon, Collins no pudo evitar el distanciamiento en su matrimonio. A pesar de la llegada de su primer hijo, Simon, la dedicación de Collins a su carrera y las giras continuas crearon una brecha insalvable entre él y Andrea. La presión de las constantes ausencias y la desconexión emocional llevaron a un final inevitable. En una entrevista, Andrea expresó cómo el éxito de Collins se había convertido en un obstáculo para su vida familiar, afirmando que la banda era su prioridad, algo que no compartía. El impacto de su divorcio fue devastador para Phil. Se vio obligado a lidiar con la controversia de su separación pública. La siguiente etapa en su vida estuvo marcada por las tensiones familiares y la complejidad de sus relaciones personales. Después de su divorcio en 1980, Collins tuvo que enfrentarse a los rumores y la exposición mediática, que lo mostraban como un hombre que en muchos aspectos ya no reconocía. Con el tiempo, Collins encontró el amor nuevamente en Jill Tabelman, pero, al igual que su primer matrimonio, la relación sufrió bajo las presiones de su vida pública. El segundo matrimonio terminó en 1996, debido a un escarceo extramarital que minó la confianza de su esposa. A pesar de sus esfuerzos por reconciliarse, el daño fue irreversible. La situación se agravó aún más cuando los medios informaron de manera errónea que Collins había enviado el anuncio del divorcio por fax, una tergiversación que manchó aún más su imagen pública. Tras su segundo divorcio, Collins se casó por tercera vez, esta vez con Oriane Sebey, en 1999. La relación, que parecía ser una oportunidad para la estabilidad, también sufrió por las demandas de su carrera y las dificultades personales de Oriane, quien enfrentó una presión posparto tras el nacimiento de su segundo hijo. Sin embargo, a pesar de los desafíos, la relación parecía superar las dificultades iniciales, hasta que, en 2006, Oriane y Phil se separaron. Las tensiones de la separación se vieron reflejadas en la hija de Collins, Lily,
quien se sintió profundamente afectada por el distanciamiento con Oriane, a quien había llegado a considerar una segunda madre. Años después, Collins reflexionó sobre su vida marital en sus memorias Not Dead Yet, mostrando su pesar por los 3 matrimonios fallidos y la sensación de haber fracasado en sus relaciones más cercanas. En sus memorias, Collins expresó su frustración. «Me considero un romántico, pero los 3 divorcios me han dejado devastado. Aunque pueda parecer que no me importa, creo profundamente que el matrimonio es algo que debe perdurar». Sin embargo, la triste realidad es que sus intentos de encontrar estabilidad emocional fueron opacados por la constante batalla entre su vida personal y profesional. Mientras su vida personal se desmoronaba, la carrera de Phil Collins seguía siendo un tema de controversia y crítica. A pesar de su éxito y popularidad, no estaba exento de los juicios duros de la industria musical y los medios. En la cima de su fama, Collins fue blanco de ataques por su apariencia y estilo. Críticos y músicos como David Bowie y Paul McCartney no dudaron en ridiculizar su imagen, refiriéndose a su declive creativo y llamándolo despectivamente Pequeño Phil. Los medios lo apodaron la estrella pop calva y sobrepeso, ignorando el arte y el esfuerzo detrás de su música. Estas críticas, aunque infundadas, afectaron profundamente a Collins, quien a menudo se mostró vulnerable ante los comentarios hirientes. A pesar de las críticas, Collins nunca dejó de compartir su música con el mundo, pero la indiferencia del público hacia su apariencia y su estilo lo golpeó con fuerza. A veces, la lucha contra los juicios externos era más pesada que cualquier otra dificultad en su vida. En 2000, la salud de Collins sufrió un golpe devastador. Durante una gira, una infección en el oído lo dejó con un 50% de sordera en uno de sus oídos. A pesar de este revés, Collins continuó su carrera con determinación. Sin embargo, el incidente fue solo el principio de una serie de problemas de salud que complicaron aún más su vida. En 2007, durante una gira de reunión con Genesis, sufrió una dislocación en las vértebras del cuello, lo que provocó problemas en sus manos, dejándolo incapaz de tocar la batería o el piano. Con el tiempo, los problemas de salud fueron empeorando, y Collins comenzó a sentir que su cuerpo ya no podía seguir el ritmo de su mente. En 2011, con la capacidad de tocar sus instrumentos severamente limitada, decidió anunciar su retiro de la música. Era un acto que, aunque difícil, parecía inevitable. A pesar de su fama y éxito, ya no se sentía parte de la industria que lo había elevado a la cima del rock. Después de su retiro, Collins intentó encontrar consuelo en su vida familiar, dedicando tiempo a sus hijos más pequeños. Sin embargo, a pesar de estos momentos de paz, sentía un vacío profundo, un espacio que no podía llenar con nada. La triste realidad de su retiro y la desconexión de la música lo dejaron con una sensación de pérdida. En una entrevista con la revista FHM, reflexionó sobre su alejamiento de la vida pública, diciendo: «Veo los premios de la música y me doy cuenta de que ya no encajo en este negocio. Ya no siento que pertenezca allí y dudo que alguien me extrañe». Collins se encontró con el mismo vacío que muchos otros enfrentan después de la fama: la desaparición de su relevancia. Aunque encontraba felicidad en los momentos tranquilos con su familia, el dolor por su carrera terminada nunca desapareció. La música había sido su vida, pero su salud y su familia requerían su atención ahora. Sin embargo, la vida no dejó de desafiar a Collins. Después de años de lucha, sus problemas de salud continuaron. En 2017, sufrió una caída en su hotel que le dejó una herida cerca de su ojo, lo que obligó a cancelar varios conciertos. Aunque no fue grave, el incidente fue una nueva muestra de la fragilidad de su cuerpo. Al año siguiente, durante una actuación en vivo, Collins se cayó al sentarse en una silla, una caída que pudo haber sido catastrófica, pero que no lo detuvo.
Sorprendentemente, se levantó rápidamente y continuó la actuación, mostrando una resiliencia que nunca se había apagado por completo. A pesar de estos momentos de esperanza, las complicaciones continuaron. En 2019, Collins enfrentó un nuevo revés en su salud. Su espalda y caderas, debilitadas por años de exigencia, empeoraron y lo dejaron incapaz de moverse sin dolor. Esto requirió una cirugía para aliviar los problemas con su nervio ciático y su pie fracturado. El hombre que había dominado el escenario, que había sido el centro de atención en los escenarios más grandes del mundo, ahora se veía obligado a depender de un bastón para moverse. Pero, una vez más, se mantuvo firme en su deseo de seguir adelante. La lucha de Phil Collins no ha terminado, aunque su salud continúe deteriorándose. Su determinación sigue intacta. En 2015, decidió regresar a los escenarios con Genesis para una gira de reunión, demostrando que, aunque su cuerpo ya no respondiera como antes, su amor por la música seguía ardiendo. Se mudó a Miami para estar más cerca de sus hijos y, con la esperanza de una vida más tranquila, se entregó a la rutina diaria de ser un padre presente, pero no pudo evitar que las sombras de su pasado lo alcanzaran. El deterioro físico siguió, y en 2017 sufrió otro accidente en el que se cayó en su hotel, golpeándose la cabeza contra una silla, un incidente que dejó una herida cerca de su ojo. A pesar de la gravedad de estos eventos, Collins mostró una valentía inquebrantable. Se levantó, siguió adelante con el espectáculo y continuó trabajando en su música. Pero la batalla contra su cuerpo ya estaba más allá de sus manos. Con el tiempo, se vio obligado a depender de un bastón para moverse, un recordatorio constante de lo que el tiempo le había arrebatado. Sin embargo, el hombre que alguna vez fue una superestrella de rock nunca perdió su fe en sí mismo. Su amor por la música y su deseo de compartirla nunca desaparecieron, aunque su salud lo mantuviera alejado de los escenarios. El desgaste de los años y las lesiones acumuladas lo llevaron a nuevas pruebas de resistencia. En 2019, durante una de sus actuaciones, Collins sufrió otra caída mientras se encontraba sentado, lo que obligó a la banda a detener la actuación. Pero él, al igual que siempre, se levantó, sonrió y continuó, como si el escenario fuera su lugar natural, el único en el que podía verdaderamente existir. Pero por dentro, la lucha era real. Enfrentó más cirugías y más días de dolor, siempre con la esperanza de volver a la cima. A lo largo de estos años, Phil Collins ha luchado no solo contra su salud, sino contra el paso del tiempo y la sensación de que su historia ya estaba escrita. Sin embargo, a pesar de todo, sigue siendo un ícono de la música, un hombre que ha tocado los corazones de millones con sus letras y su música inconfundible. Hoy, a los 73 años, su vida es un testimonio de resistencia, de lucha y de amor por la música, aunque el cuerpo ya no lo acompañe como antes. Mientras Collins sigue navegando las aguas turbulentas de su vida personal y profesional, el hombre que alguna vez fue una figura central en la música sigue luchando. Sus triunfos han sido tantos como sus tragedias, pero lo que sigue presente es su espíritu indomable. Phil Collins es más que un músico. Es un símbolo de la resiliencia humana. Un hombre que, a pesar de las adversidades, sigue dejando su huella en la historia de la música. Un legado que vivirá por siempre, aunque su cuerpo no pueda acompañarlo en cada paso. Este viaje no ha sido fácil para él, y tal vez nunca lo será. Pero al mirar hacia atrás, podemos ver cómo cada golpe y cada caída lo ha hecho más fuerte, más sabio y más humano. La música es su refugio, y a pesar de todo lo que ha enfrentado, sigue siendo su forma de conectarse con el mundo. A través de su música, sus fans siguen encontrando consuelo, esperanza
y recuerdos de una época dorada de la música. Y sí, después de todo lo que has escuchado sobre su vida, ¿todavía tienes la necesidad de saber más sobre este hombre increíble? ¿De seguir explorando su legado? ¿De entender cómo sus tragedias se han convertido en himnos de la superación? Entonces te hago una única pregunta. ¿De verdad te gustaría perderte más historias como esta? Si realmente eres un amante de estas historias de vida, de los íconos que marcaron época y todo lo que su alma sufrió para llegar allí, te obligo a suscribirte ahora. Porque si no lo haces, me atrevería a decir que no eres fan de estos relatos de superación, ni de música de la vieja escuela. Así que, si te importa lo que te hemos contado aquí, si realmente sientes que no quieres perderte lo siguiente, dale al botón de suscripción. Porque no solo estamos contando historias, estamos compartiendo legados que, si eres como yo, te romperán el corazón una y otra vez. Nos vemos en el próximo video.